Dios les bendiga, amigos y hermanos, muchas bendiciones. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Ya había grabado el video de la porción que nos toca el día de hoy. Hoy nos tocaba un buen ministro de Cristo, primera de Timoteo capítulo 4 versículo 6 en adelante. Pero no sé qué pasó, me pide que hay poco espacio en mi teléfono y por querer hacer espacio borré todo. Entonces, pero siempre hay palabra de Dios y voy a hacer un video cortito porque el tiempo va avanzando y solo les quiero compartir, hermanos, palabra de Dios en Mateo 24. Y su bendita palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que la presencia y la gracia del Señor esté sobre mí. Con la ayuda de Dios, mañana les compartiré, grabaré nuevamente y compartiré la palabra que nos toca de cada día. Entonces, dice, leo para la honra y la gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces vemos, hermanos, que esto ya aconteció. Y vamos a ver qué sigue diciendo. Bueno, esto ya quedó, esto ya tuvo su cumplimiento, de que no quedaría piedra sobre piedra, solo quedó la pared intermedia, la que se ve de un lado al otro. Y entonces vemos claramente donde los judíos van a adorar. Entonces esa pared únicamente quedó, todo fue derribado. Entonces esto ya aconteció, pero sigue diciendo señales antes del fin. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos para se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos. Ok, aquí esta pregunta ya se la están haciendo de la venida por la iglesia. Entonces vemos cómo nuestro Señor por medio de su palabra nos enseña claramente. La derribada del templo ya aconteció. Ahora esta profecía y señal que ellos piden de su venida no ha sucedido, no ha acontecido. Entonces, así es como debemos de entender las profecías como las que ya se cumplieron y las que faltan por cumplirse. Entonces, esto de la venida del Señor no se ha cumplido. Entonces dice señales habrá de tu venida y del fin de los siglos. Miren, aquí hay dos cosas. Dice, en el versículo 3 está diciendo, dice, estas cosas, ¿y qué? Dice, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Aquí solo en este versículo hay dos puntos, porque la venida por la iglesia y del fin de los siglos, de la segunda venida que Él vendrá con su iglesia. Está hablando aquí de arrebatamiento y de la venida con su iglesia para hacer el juicio final, la pelea en el campo de batalla de Armagedón. Entonces, ¿qué respuesta les da Él? Y dice, respondiendo Jesús les dijo. Entonces, en el versículo 3 de Mateo 24 vemos dos puntos de profecía que no se han cumplido. Solo se ha cumplido lo del versículo 2, la derribada del templo, la destrucción del templo. Entonces les responde él diciendo, respondiendo Jesús les dijo, mirad
que nadie os engañe. Entonces, eso es lo que yo les vengo compartiendo, hermano, que en este tiempo se ha levantado un montón de mentirosos y no tenemos que dejarnos engañar. Pero ¿cómo va a suceder eso? Leyendo la palabra día tras día. Entonces, sea dándonos Él la sabiduría, el entendimiento, guiándonos a conocer la verdad, para no caer en lazos de mentiroso. Esto Él lo encargó a sus discípulos, porque Dios es un Dios sabio y Él sabía que al tiempo futuro, al final de los tiempos, esta apostasía, esta mentira, todo lo que se opone a Dios iba a estar tremendo. Entonces, así es como nuestro Señor advierte, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Ese es el primer punto, estar fieles a Dios, leer su palabra y creer lo que la palabra dice, no lo que el hombre dice. Entonces dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso es lo que ya se está viviendo. Qué flota de mentirosos están ocupando los púlpitos. Hay que tener mucho cuidado. Hay siervos fieles a Dios y enseñando la doctrina de nuestro Señor tal y como está, tal como Dios lo está impulsando en mi corazón. Por eso yo le digo que me use y enseñar claramente su palabra, porque yo no quiero ser un mentiroso más. Entonces dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis. O sea, no tenemos que entrar en temor por todo eso, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Por eso vemos que hay ahorita, con todo esto de la guerra y todo que si ya se está iniciando, no tenemos que tener temor. Dios está con nosotros, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces, no estemos con temor, hermanos y amigos. Todo esto tiene que acontecer. Recordemos que Él mismo dice, cielo y tierra pasará, mi palabra no pasará, dice el Señor. Entonces, no podemos orar en contra de la voluntad de Dios, sino que agradecidos que Él nos está permitiendo estos bellos momentos, este bello tiempo, y conocer de su palabra. Lo único que sí, que estos principios de dolores es porque la venida del Señor está cerca. Entonces, dice, entonces os entregarán a tribulación. Entonces, ¿qué está diciendo? Que todo ese principio de dolor va a acontecer y tiene que pasar, pero que porque la venida del Señor está cerca, porque entra en vigencia la tribulación, y sigue la gran tribulación. Por eso dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Ah? Entonces, esto es lo que Dios enseña, y creo que voy con la ayuda de Dios, a profundizar más todo esto y hacer un video un poco más grande. Pero no podemos quedarnos sin compartir palabra, y el video pues de 1 Timoteo capítulo 4 versículo 6 en adelante lo borré por incidente, pero siempre hay tiempo todavía, y compartí este pequeño mensaje. Entonces, todo esto que está aconteciendo, hermano y amigos, que Donald Trump también entró ya en esa área, pues todo esto tiene que acontecer. Yo soy sincero y Dios lo sabe. Yo oro por el varón Donald Trump y bendigo su vida. Bendigo su vida porque somos cristianos, tenemos el amor de Dios, y venga lo que venga, haga lo que haga el humano, bendecimos su vida. Yo, en el amor de Dios, bendigo la vida de Donald Trump, su esposa y familia,
y que Dios pues tenga misericordia de él, toque su corazón. Es una alma que merece la salvación y que sea Dios tratando con él. Yo no, el hecho que nos odie y haga lo que haga, yo no tengo nada en mi corazón en contra de él. Yo mejor bendigo su vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que Dios me les bendiga, amigos y hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo quede con cada uno de nosotros. Muchas bendiciones. Amén.